Las películas de terror a lo largo de su historia se han consolidado como uno de los géneros cinematográficos más exitosos que conquistan la cultura popular. Desafortunadamente, en la actualidad son solo una exhibición del declive por el que está pasando la industria cinematográfica. Todos podemos hacer un ejercicio de análisis para averiguar los factores de la acelerada decadencia de estos filmes. Sin embargo, su servidor considera que el gran detonador proviene por parte de Hollywood y la tan solapada fórmula temática implantada en el colectivo social durante décadas. Películas cuyo único propósito se basan en la muestra desmesurada de clichés repetitivos para funcionar de manera fútil ante el espectador y cumplir con lo que supuestamente personifica el género temático, lograr asustar o provocar horror de la forma más primitiva posible al público. ¿Pero existe una fórmula para lograr esto? Parece ser que en Hollywood sí. Daremos un breve repaso a este punto porque es importante entender la abismal diferencia entre la apreciación moderna al género y el terror que se exhibía en el pasado. Antes de los 90s, las películas de terror no solo se construían a partir de la temática de provocar traumas o sustos sin importar qué. Este género tenía una gran importancia en la expresión del pensamiento subversivo y contracultural de época. El terror era una manera de manifestar pensamientos retorcidos, historias oscuras que desafiaban o criticaban lo instaurado y una mirada realista de cuestionamientos e ideologías donde en muchas ocasiones no tenían sentido, provocando el horror a través de la deconstrucción de una percepción establecida para inducir al espectador en otra más mórbida, pero con bastantes argumentos para creerla. El terror representaba escenarios donde las verdades de nuestro conocimiento y apreciación sobre el mundo eran pisoteadas por especulaciones y depravaciones que objetivamente tenían los elementos para poder consolidarlos en nuestra realidad, razón por la que en su momento con el estreno de Jaws, donde el tiburón blanco se pinta de antagonista, cientos de personas fueron a cazar estos animales por el miedo a toparse con un tiburón vengativo cuyo único propósito era comer humanos. O como prueba contundente tenemos la película más terrorífica que se ha hecho. El Exorcista de 1973, en papel solamente es la historia de una niña siendo poseída por un demonio, pero lo realmente aterrador es que la obra desafía una cuestión moral acerca de la religión y el mal que aqueja en el individuo, más allá de lo sobrenatural. El catolicismo no se salva de la malicia y muchas veces Dios puede perder contra el diablo. Una lucha entre las débiles y moribundas fuerzas de lo que se considera el bien, encarnadas en el padre Lancaster, y la maldad orquestada por el demonio manifestadas en Regan. Sí, es una gran película donde los sustos no paran, pero lo realmente aterrador es la propuesta contracultural que desafiaba la moralidad. Sin importar la ideología, podemos mostrarnos horrorizados por la violación a los valores inculcados que el exorcista tiene. Claro, a los religiosos es a los que más les causó pesadillas. No obstante, ¿necesitas ser un fiel seguidor de Dios para provocarte inquietudes? No, porque incluso en la actualidad, la integridad hace aterrarte viendo a una niña tocándose con un crucifijo. Mete algo tan sagrado en 1973 como la religión, mézclalo con algo tan privado como la sexualización, agrégale bastante inmoralidad como ver a una niña haciendo eso y tienes todo un paquete escalofriante. El exorcista no utiliza lo sobrenatural para asustar o perturbar a la gente, utiliza lo sobrenatural para exagerar algo que ya de por sí nos asusta o nos perturba en la realidad. Nosferatu es un poema a la soledad y a la muerte donde el terror proviene de la mirada esotérica y oscura del sacrificio. El Resplandor de Kubrick, si le quitas la capa de los fantasmas y el laberinto, te queda una deconstrucción a la historia de Estados Unidos y una crítica a los americanos junto con la violencia que constantemente invade a la entidad. Incluso Halloween, que solamente es un slasher y cuya utilización de un psicópata como elemento hostil no es algo que inventase John Carpenter, la película acentúa las características misteriosas del mismo y lo dota de una capacidad casi inmortal. Michael Myers no es un mero ser humano malvado, sino que, como se deja ver al final de la película, es un ser inmortal y desconocido que te perseguirá por siempre. Por supuesto hay excepciones a este contemporáneo terror superfluo comercial sin valor que ha surgido en la última década, como The Witch de Robert Eggers, Midsommar Hereditary de Ari Aster o Get Out de Jordan Peele, cuyo terror proviene del hiperbolizado racismo que sufren los americanos. El género de terror cuyo resultado global que se desea es causar horror, miedo, ansiedad, repulsión, asco, etc. No solo podemos esperar esto a través de planteamientos arcaicos o sustos asequibles. Quienes se han adentrado en el sinnúmero de producciones realizadas desde los inicios del cine saben que este género permite la expresión de propuestas subversivas
subversivas y de contracultura que van desde miradas muy subjetivas y propias de un individuo determinado, como la inmortalidad, la locura, el vacío existencial o la descomposición física y mental, a la crítica de la sociedad a través de distintas épocas, reprochando, por ejemplo, los excesos del capitalismo, las desventajas de la tecnología, el consumismo, el aislamiento y la desigualdad social, la desconfianza y la paranoia, la lucha por los derechos civiles, la religión y la fe, entre cientos de otros temas que conforman nuestra existencia. O como a su servidor le gusta sintetizarlo, una buena película de este género es aquella que exterioriza el terror de lo elemental. Así que para salir de la tan pulverizada fórmula temática de Hollywood, debemos dejar el occidente para aterrizar a un país de oriente que durante su historia no solo se han convertido en unos maestros de este género cinematográfico, sino que su espeluznante semántica logra prevalecer por encima del banal concepto popular y cliché del terror. Estamos hablando nada más y nada menos del país nipón. Y ya sé, una introducción larga, pero es indispensable comprender todo eso debido a que la película abordada al día de hoy escapa totalmente del ofrecimiento temático tradicional al que estamos acostumbrados, pues con la contemporánea percepción del género, Onibaba no da miedo. Bueno, no la clase de miedo que el espectador frecuenta, pues la obra carece de jumpscares baratos, creciente suspenso e indiferente lenguaje cinematográfico. Transcurriendo en el siglo XIV, cuando Japón pasaba por uno de los episodios más violentos de su historia, Onibaba cuenta la historia de una mujer y su joven nuera que se encuentran solas tratando de salir a flote con los cultivos de sus tierras en un terreno pantanoso próximo a Kioto. No obstante, debido a las guerras de los clanes, estos se están pudriendo y la obtención de arroz ha bajado consideradamente, obligándolas a sobrevivir cazando guerreros que vuelven del frente o han desertado para quedarse con sus armaduras y armas e intercambiarlas por un poco de alimento. Además, están a la espera del regreso de un joven soldado que fue llevado a combatir hace ya varios años, su hijo y marido. El Japón feudal se desarrolló entre 1185 y 1603. Durante esta época, Japón experimentó avances en la agricultura, se introdujeron nuevas variedades de arroz, se desarrollaron las artes y se favoreció el intercambio comercial. Sin embargo, en 1871, Japón abolió el sistema feudal y lo reemplazó por un sistema de prefecturas adscritas a un gobierno central. Esta reforma fue impulsada por una lucha de poder entre facciones que llevó al país a las guerras entre clanes rivales. El giro de trama se da cuando un joven vecino llamado Hachi, quien escapó del campo de batalla, regresa a las tierras de la mujer y la nuera para avisarles del fallecimiento de su ser querido. El regreso de Hachi despierta los instintos sexuales de la joven viuda que, contra la voluntad de su suegra, acude con nocturnidad a la vivienda del desertor. La suegra decide amedrentar a su nuera haciéndose pasar por un demonio. Pensarás, es una absurdez, y efectivamente lo es. No obstante, deja de ser tan absurdo cuando analizas el magnífico trabajo en su ejecución que logra el terror de lo elemental, resaltando la expresión de la vitalidad del ser humano, su ansia por sobrevivir, a través de una mirada horripilantemente psicalíptica. A lo largo del filme, la composición oscura y experimental del director alude a la ambientación lúgubre y desolada que se respiraba en 1945 con los acontecimientos en Hiroshima y Nagasaki. El idílico concepto de la belleza rural se ve opacado por una mirada que resalta la miseria, el miedo y la desolación de la Segunda Guerra Mundial. La iluminación del filme en ningún momento permite detonar la divinidad del paisaje ni de las protagonistas, pues es imposible encontrar algo dotado de hermosura en este contexto. Las sombras son quienes suelen invadir los planos, sobre todo en los rostros de los personajes, para generar la propuesta visual neorrealista que expresa las condiciones infrahumanas de la guerra, desgracia, angustia, miedo. Adentrándonos a un lugar donde lo único que se conoce, o el único sentimiento que irradia, es la soledad y tragedia. Los campos de enormes arrozales danzando al ritmo de la brisa en otro tenor serían un regalo de la naturaleza, pero aquí, estos arrozales esbozan claustrofóbicos caminos que reflejan el estilo de vida de las protagonistas, atrapadas y condenadas a subsistir prácticamente como animales. La locación se torna otra protagonista cuando la atmósfera opresiva que rodea todo el metraje se encuentra en una constante evolución para ser un espejo que proyecta las derivas morales, las pulsiones y el decadente desarrollo de las campesinas. Durante la escena de apertura nos muestran el bello ejido siendo mancillado por el asesinato de dos indefensos guerreros. Inmediatamente, sus cadáveres son profanados por la mujer y su nuera. La época de la brutalidad es tan grande que se diría que los demonios han escapado del infierno y se refugian a sus anchas por la tierra, razón por la que los
los guerreros intentan ocultarse entre los matorrales de este supuesto sagrado lugar. Pero para las mujeres, el territorio se vuelve su propio campo de batalla, un hábitat siendo invadido constantemente por demonios no de carácter paranormal. El hermoso y noble terreno convertido en una trampa mortal o una fosa de cadáveres por las circunstancias es una retórica al radical cambio en la forma de subsistir de cientos de japoneses que vivieron la lamentable época de la guerra. No obstante, el campo también metaforiza los sentimientos tortuosos de las intérpretes, principalmente guiadas por la tristeza y la soledad. El ejido no solo se volvió su hábitat, más bien se convirtió en una hostil prisión que priva de toda libertad. Los altos tallos agitados por el viento les impiden observar el horizonte, siendo su realidad solo un confinante laberinto de plantas que constantemente las ahoga en la densa espesura de la melancolía y el salvajismo. Onibaba no se involucra en la exploración ni en la crítica de las causas en los conflictos bélicos, más bien, razona las consecuencias de la situación y reflexiona cómo estas circunstancias son capaces de conducir a una anciana y a su nuera a malvivir en una cabaña, así como a convertirse en una suerte de seres sin escrúpulos capaces de cegar la vida de un semejante o de devorar a un perro. Eso era el Japón en tiempos de guerra. A pesar de estar ambientada en un periodo bélico, el filme no cuenta con espectaculares escenarios que hiperbolizan la situación. La lucha se deja tan solo entrever por medio de guerreros heridos que se desmoronan en el territorio de las mujeres o a través de combates poco heroicos que exponen la ira que se vivía, como la escena de los samuráis que ruegan desesperadamente a un par de mujeres que los salven de ahogarse en el pantano. Además de semánticas que aluden a comprender que la lucha que el pueblo japonés vivió no se trató solamente de aquellos que participaron en el campo de batalla, sino en el labor que conllevó oponer resistencia a las consecuencias de las condiciones. Sin embargo, la película expresa que las consecuencias de los conflictos no solo radican en la supervivencia del individuo, sino en el sacío emocional y pasional que nos caracteriza como especie, y que cuando no somos capaces de atenderlas pueden llevarnos a límites insospechados de locura. La guerra no solo priva la digna existencia, priva el libre albedrío, las decisiones, los deseos y la satisfacción personal. Onibaba expone la degeneración que es capaz de alcanzar el ser humano cuando es sometido a situaciones ya no solo físicas, sino personales, a través de un paradigma que da paso al ambiente enfermizo en el que aflora el deseo sexual irreprimible, siguiendo el planteamiento de que las campesinas se comportan como animales. La naturaleza se vuelve una firme metáfora a la depravación sexual que la nuera demanda satisfacer, con distintas escenas simbólicas que inaugura la tensión sexual de la pareja. El movimiento de los azorrales acompañando la escena representa la tentación de la joven ante Hachi y cortejan momentos eróticos como estos, o momentos más precisos, donde literal estamos viendo a Hachi comportarse como un animal en celo, enalteciendo el despertar del deseo carnal de los protagonistas, deseo que cada vez cobra más relevancia. Conforme la trama avanza, la atmósfera del labrantío pasa de lúgubres, claustrofóbicos, deprimentes y tristes días a envolverse las noches más terroríficas, pasionales y sombrías, que engrandecen los más profundos deseos e instintos viscerales, pero sobre todo sexuales, en los que se encuentran los personajes, hasta que toda esta tensión se corta cuando los cuerpos semidesnudos y sudorosos, que por supuesto no voy a mostrar para que YouTube no se moleste, comienzan a relucir asistidos de escenarios tétricos que manifiestan el deseo febril, incontenible, rayando de la locura desatada, que sondea la supervivencia como una alegoría inquietante donde los apetitos más primarios del individuo como el sexo merecen y requieren ser atendidos. Una práctica sexual gratificante constituye una actividad básica en las relaciones humanas, con independencia de que permita derretirse de placer, de su importancia en el establecimiento y la consolidación de la pareja. La sexualidad supone disfrutar, comunicarse, sentirse mejor y estar más sano. Todo ello desde que se inician las caricias, las miradas, los besos y pellizcos, continuando con los momentos álgidos de la excitación para terminar en la relajación de un plácido bienestar. En cualquier caso, querer tener relaciones sexuales en un contexto tan pesimista como la guerra se muda en un pecado que merece todo castigo, pues estos deseos no dependen de cuestionamientos morales o de sentido común, simplemente dependen de la decisión más banal y egoísta que existe, el placer o el bienestar personal. Quizás matar gente no, pero acostarse con alguien después de años en medio de la guerra, eso es apoteósico. Este concepto de pecado o castigo da paso a una terrorífica historia donde la ausencia de contenido moral es sustituida por el frenesí salvaje del placer sexual, combatiendo contra el sentido de la dolorida supervivencia. Por eso fácilmente podemos empatizar con las motivaciones de ambas mujeres, la anciana dejándose llevar por la esperanza de sobrevivir y la joven dejándose llevar por el bienestar personal, convirtiéndose en un drama erótico donde el contraste de la vida se reduce a las corazonadas más violentas. El sexo versus el miedo es quien construye el terror de lo elemental.
Onibaba se torna en una subliminal y oscura mirada a las pulsiones iniciales del individuo, como esta escena, donde la suegra, consumida por la ira de ver a su nuera consagrando su apetito carnal, se abraza al tronco de un árbol seco y solitario en medio de una oscura y fría noche, simbolizando su falta de compañía y su imposibilidad de amar o saciar ese deseo que, aunque de manera más sutil ha manifestado, las ganas no le faltan. La mujer se siente privada del deseo elemental del cariño y el sexo, asemejándose o sintiéndose como aquel tronco que está abrazando, cuyo único propósito es perdurar. Son estas retóricas quien conforman el terror, ya que en la cinta no hay demonios ni espíritus iracundos literales ni paranormales. Los únicos demonios que han de temer los protagonistas son los internos, y no podrán resistir en plenitud hasta que no consigan vencerlos. La anciana mujer mantiene el control sobre la muchacha a través del miedo que le provoca, apareciendo en plena noche parapetada tras la máscara, que hace a la joven volver a casa literalmente aterrada. Y por otro lado, solo es cuestión de tiempo para que la muchacha logre vencer el miedo y acuda a reunirse con su amado pese a la amenazante presencia del presunto demonio. Es precisamente la actitud de la mujer mayor quien impide a la naturaleza dictar sus propias leyes. Al oponerse al encuentro de los amantes por un sentimiento tan humano como el egoísmo, provoca el desenlace sobrenatural del relato y su trágico final. Para aquellos que no han visto la obra, nos socavaremos en eso. Lo que sí podemos decir es que Onibaba está cargadísima de simbolismos y referencias que profundizan o filosofan de manera sutil muchísimos temas que conforman tanto a la historia de amor y pasión como al discurso de la guerra. El ejemplo más categórico se da en la parte donde la anciana se topa con un enigmático samurái perdido en su campo. A lo largo de la escena podemos apreciar la postura que el director tiene acerca de los conflictos bélicos por medio de la máscara Hania, pues durante el transcurso de la secuencia su semántica cambia por completo, pasando de ser un símbolo que expone el sentido propio e histórico de la cultura japonesa y el significado de la guerra, a ser una metáfora de la posición emocional en la que se encuentra la vieja. La primera ocasión que apreciamos la máscara Hania, que es mientras la porta el samurái junto con su armadura o yoroi, plasma a través de semiótica los acontecimientos históricos y culturales que caracterizaban al país del sol naciente. El carácter militar de Japón previo a la Segunda Guerra Mundial desarrolló poderosos lazos entre su tradición bélica y la política, sociedad y cultura. De esta forma, no sería arriesgado señalar la elección de este personaje como encarnación de los valores tradicionales japoneses: orgullo, poder, obediencia y sobre todo honor. El propósito que tiene el samurái con la máscara es convertirla en la reliquia que simboliza el honor de su sacrificio y entrega en el campo de batalla, el símbolo que represente su legado para la encarnación de los valores tradicionales japoneses, hasta que este propósito se ve corrompido cuando la anciana se adueña de la máscara Hania, dándole un significado que se asemeja más al proporcionado en muchas obras de teatro japonés Nyo y Kyogen, así como en las danzas Kagura de rituales sintoístas. La máscara Hania en teatro retrata las almas de las mujeres que se han convertido en demonios debido a la obsesión o los celos, similar al concepto budista de un fantasma hambriento o a la personificación de la mujer demonio, un yokai femenino que sufre emociones indeseables como los celos y la ira. El individuo humano puede obrar autónomamente y mediante coerción y consciente interna incrementar libertad propia y ajena. En esto consiste estar en el sano juicio y obrar éticamente. Somos una especie que gracias a la interacción aprendemos, afianzando nuestras relaciones que nos aportan afectividad, seguridad y confianza en nosotros mismos y en nuestro entorno. Por eso las consecuencias del encarcelamiento desencadenan una serie de reacciones y distorsiones afectivas, cognitivas, emocionales y perceptivas. Todo eso provocado por la tensión emocional dentro del ambiente penitenciario, ambiente que la anciana anhelaba conseguir con su nuera, privándola de la libertad propia y ajena, sin darse cuenta que se está convirtiendo en aquella prisión de arrozales enormes que en su momento no le permitía mirar al horizonte. Se está convirtiendo en aquella crueldad que la llevó al salvajismo. Se está convirtiendo en aquella guerra que es capaz de arrancarle la humanidad al individuo, privándolo de la libertad, cayendo en una especie de círculo vicioso con el que podemos entender mucho mejor la postura del director Kaneko Shindo. La única maldad merecedora de un castigo es sobre aquellos demonios que atentan contra el bienestar personal de otro.